Fortaleza y valentía, una introducción al liderazgo bíblico y transformador, es la nueva obra del Dr. Samuel Pagán, publicada a través de Editorial Unilit. Como sabemos, el Dr. Pagán se formó originalmente como un ingeniero químico, pero halló su vocación en la teología. Él estudió 2 maestrías, una en divinidades y otra en teología, y posteriormente se hizo acreedor al título de doctor en teología hebrea y doctor en sagrada teología en universidades tanto en Norteamérica como en la misma Jerusalén. Él también ha realizado estudios postdoctorales de antropología y lingüística en la Universidad de Texas y de la misma manera estudios de geografía bíblica en Jerusalén. Como sabemos, él es posiblemente una de las mayores autoridades y de las personas más reconocidas en el ámbito de la traducción bíblica y del contenido, impacto y trascendencia de la literatura bíblica específicamente para el mundo contemporáneo. Yo he estado traduciendo la Biblia y escribiendo sobre temas bíblicos los últimos 50 años de mi vida. Y durante ese periodo de tiempo, que ha sido algo extenso, he descubierto temas que son importantes para la iglesia local, personajes, y de pronto en medio de la pandemia descubro y redescubro y disfruto la importancia de liderato efectivos en medio de momentos de crisis. Entonces eso me dio la oportunidad de estudiar cuáles son las características del liderato, qué personalidades deben tener las personas que ocupan puestos de liderato en la iglesia, en los gobiernos, en la comunidad, en las empresas. Y con esos temas en mente, en medio de un momento de crisis nacional e internacional, vuelvo a leer la Biblia, pero vuelvo a leer la Biblia con ese tipo de preguntas. Y me encuentro con diversos tipos de liderato, con diferentes personajes, con diferentes contextos. Y una de las cosas que me doy cuenta es que para los diferentes desafíos de la vida se requieren diversos tipos de liderato. En algunos momentos el liderato debe ser entusiasta, vociferante, afirmativo, caminando al futuro. En otros momentos debe ser más sobrio, más calmado, donde el liderazgo se ejerza con el testimonio, con la acción, con el modo de ser. Y en medio de ese cuadro y en medio de esa estructura temática y espiritual también, comienzo a estudiar la Biblia, a estudiar el liderato de Abraham y de Sara, de David, de Pedro, de Pablo y ciertamente de Jesús de Nazaret. Y ese fue el primer golpe que tuve con el liderato bíblico. Luego, cuando culmino con personajes, empiezo a estudiar el liderazgo, pero ya desde una perspectiva canónica. Cómo el liderato se manifiesta en Génesis, en el Pentateuco, cómo el liderato se manifiesta en la literatura poética, en la literatura profética, en la literatura paulina, en los evangelios y ciertamente en el libro de Apocalipsis. Entonces, ese estudio nos permitió escribir este libro que destaca esos 2 temas de manera especial: la valentía, el rigor, la fuerza, la determinación, pero sobre todo, cómo enfrentar la adversidad con un liderato bíblico en el nombre del Señor en momentos concretos y específicos, como se manifiestan en la Escritura. Entonces yo he tratado de descubrir los valores y las enseñanzas de esos lideratos que tienen implicaciones para la sociedad contemporánea, para la iglesia contemporánea, escúchenlo bien, para las nuevas generaciones. ¿Qué legado pedagógico, educativo, teológico y espiritual le dejamos a las nuevas generaciones de líderes cristianos fundamentados en la Escritura, respondiendo a necesidades concretas? Tú tienes en la Escritura, cuando estudiamos la Escritura con detenimiento, descubrimos todos esos personajes y cada personaje es un mundo en sí mismo. Tiene un trasfondo educativo diferente, tiene un trasfondo cultural diferente, tiene un trasfondo existencial
diferente. No es lo mismo el liderato de David, joven, frente a Goliat, que David, ya un militar, con experiencia militar, entrando a Jerusalén desde la cueva de Adulam. Un mismo personaje, diversos momentos, diversos estilos de liderato, diferentes experiencias de vida. Pero no solamente uno descubre el liderato de los hombres, el liderato de las mujeres. Y una peculiaridad cuando estudiamos el liderato bíblico es que uno ve en una sociedad patriarcal, en una sociedad donde se destacaba prioritariamente el valor de los caballeros, la Biblia se preocupa por presentar el liderato extraordinario de mujeres. Hulda, Eva, Sara, Agar, María, la hermana de Moisés. En el Nuevo Testamento uno ve María, la madre de Jesús, pero singularmente uno tiene que detenerse un poco alrededor de María Magdalena, porque María Magdalena ejerció un liderato no solamente en diálogo con Jesús y el diálogo con los apóstoles, sino en momentos cruciales. Por ejemplo, en la resurrección fue María Magdalena la que recibió la encomienda de anunciarle a los discípulos que el Señor había resucitado. Y eso fue así porque cuando llegaron los discípulos con Pedro, corriendo a la tumba, cuando vieron que no estaba ahí, se fueron corriendo. Pero María Magdalena demostró sobriedad, demostró prudencia, demostró calma en procesos decisionales, en instantes de crisis. Entonces, uno al estudiar a María Magdalena descubre, esta no fue cualquier líder, esta fue una líder escogida por Dios en un momento singular de la historia de la cristiandad, porque ese momento tendría implicaciones teológicas y existenciales eternas, tan y tan importantes que todavía el día de hoy estamos hablando de eso.